Procedemos a grabar la clase y compartimos. Ya, vamos a ver cuál es la estructura de un texto científico. Por lo general, es la estructura básica que todo texto debe tener, aunque algunos sí aumentan algunas otras situaciones. El objetivo es reconocer la estructura de los textos científicos y para eso pasamos a lo que ya vimos, me parece, la última clase, que es el título. Ustedes saben que el título es indispensable para poder desarrollar o que verifiquen de qué se trata nuestro texto científico. Es muy importante eh, definir un texto, es muy importante asentar un título para que se pueda reconocer rápidamente. La anterior clase ya vimos las pautas para presentar un título, ya revisamos y pasamos ahora sí a lo que es una tesis. Toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española da el significado de idea, proposición, conclusión que se mantiene con racionamiento. Pregunta de examen. Es un texto que da información valiosa sobre un tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido que investiga. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. Como les dije, esto es prácticamente la finalización de su parte académica. Con esto ustedes culminan, con su defensa culminan lo que es pregrado. Resumen. Todo resumen antecede a la introducción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque evidencia concretamente el objetivo de su investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades para comprender el método principal, los resultados de investigación científica y las conclusiones. El resumen, también conocido como el abstract, en algunos trabajos se puede cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta a la información porque es la versión original y fidedigna del texto. Por lo general, sí nos hace poner el abstract, que en este caso es la introducción pasada al idioma inglés nada más. Esto, esto es lo más complicado dentro de una tesis. El marco teórico. Es lo más largo, es lo más, se podría decir, más extenso que se puede manejar dentro de una tesis. Es complicado, pero con bastante empeño se sale de esto, de esto del marco teórico. Son los inicios de una investigación, va acorde con el tema, son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las mismas. El marco teórico es la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede delimitar el área de investigación con el uso de las teorías que den resultados a la problemática establecida, crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema, sintetiza conocimientos existentes en el área, en el proceso de investigación, formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de la investigación. ¿Alguno de ustedes ya desarrolló lo que es un marco teórico o ya desarrolló alguna tesis? Me parece que Gaby ya fue una de las que desarrolló un marco teórico. No sé si alguno de ustedes también ya desarrolló algo referencia a una tesis. Nadie. No, Cristian, no, usted. Sí, yo sí, ya hice también. Ya, entonces, es algo básico, pero bueno, en esos momentos se complica la situación. Pero ya luego de pasar esto del marco teórico y de la defensa, ya todo cambia. Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, para que no se me duerma. Yanderi, de lectura, por favor.
Elabora el marco teórico. Debe entender el problema que se da en la temática establecida para su investigación. Conviene que tome en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Relacione las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Espe- Clasifique las variables con sus respectivos indicadores. Listo, muchas gracias. Son pasos que debemos desarrollar en el marco teórico. Desarrollo del proyecto. Déjenme ver. Un buen lector. Señorita Elizabeth García. Al final me dicen quién nomás leyó, por favor, ¿ya? Desarrollo del proyecto. Es la elaboración de un texto que contiene una introducción, métodos científicos, resultados y conclusión. Por lo general, su redacción recae en la tercera persona y disuade a la primera persona del plural. Es indispensable pensar en qué formato se va a presentar el proyecto, el tipo de letra, Times New Roman, el tamaño 12, espacio entre líneas, espacio y medio. La extensión del texto que varía desde 5 a 10 hojas. Esto dependerá del sitio donde va a publicarse. Si el proyecto se presenta en un congreso, su conferencia puede acceder a los juicios de valor de los integrantes del Parlamento. El investigador da a conocer su teoría en base a métodos utilizados, experimentos y a la obtención de resultados comprobados. Este texto expuesto ante un público científico dará paso a críticas constructivas. Francisco. Si tiene la oportunidad de leer Francisco, paso a otra persona. Sí, 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 licenciado, sí. Téngala, bueno. Introducción. En esta parte se da a conocer cuál fue el propósito que le llevó a hacer esta investigación y para qué, de tal manera que el lector se familiarice y se interese por leer el texto. Hay que explicar la importancia del mismo para la comunidad y para la vida cotidiana. Se manifiesta un problema para solucionar y los conocimientos adquiridos a través de la búsqueda de datos. Métodos. Indica cómo se realizó el trabajo para que los científicos puedan elaborar múltiples experimentaciones o pruebas para comparar la veracidad de los hechos. Este proceso debe efectuarse con claridad y conclusión. No se puede alterar la información porque los resultados deben ser los mismos. Muy gentil. Resultados voluntarios. Yo les Celeste. resultados en la parte que verifica todo el propósito de la investigación. Esta puede presentarse en una tabla y en las tablas no debe haber espacio de datos. Figuras. El uso de las figuras establece la comprensión del proceso investigativo. Cuadrados estadísticos, entre otros. Las evidencias presentadas deben estar enunciadas y tituladas para hacer consensos con las respuestas obtenidas en el trabajo. Son breves y claras. ¿Quién leyó esto? Utilizadores importantes. ¿Quién leyó esto Oh, ahorita? Alejandra. Alejandra, en un párrafo, creo que le escuché como 10 errores. ¿Qué está pasando? Es que yo tengo una cosita negra en mi y no sabe, no sé qué mismo dice. O sea, aquí dice presentar una tabla. Tablas. Pero son 10 errores en un párrafo. Ningún- A ver, vamos, ¿dónde está? Pedro, por favor, lea los resultados. Resultados. Es la parte que verifica todo el proceso de la investigación. Esta puede presentarse en tablas. En las tablas no debe haber espacios en blanco porque se cree que existe la ausencia de datos.
Figuras. El uso de las figuras esclarece la comprensión del proceso investigativo, cuadros estadísticos, entre otros. Las evidencias presentadas deben estar enumeradas y tituladas para ser concisos con las respuestas en el trabajo. Se fue Pedrito, vaya. ¿No me escuchó, profe? No, no le escuché desde ser concisos con las respuestas obtenidas en el trabajo. Desde ahí no le escuché. Pero no hay ningún problema, ya se sobreentendió ya. Desarrollo experimental. Yo, Inge. A ver, ¿dónde está la señorita Yo, Celeste? Dele, Inge. dele, Celeste, dele. Gracias. Desarrollo experimental es la parte que demuestra la veracidad de los hechos investigados. Se debe seguir un proceso metodológico eficaz para obtener los resultados. El científico elabora esta práctica con cautela. No puede fallar porque las deducciones serían catastróficas e incoherentes con la información indagada. Muchas gracias. Conclusiones va a leer. A Yo, ver, Inge. deles. No, a ver, déjame ver quién alzó primero la mano. Ahorita está en mi lista Jacqueline Punina. Conclusiones. Pese a No, una ardua no, 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 labor, no. Uy, no, Jacqueline está demasiada bus de fondo. Perdón, bulla de fondo. Leonor, Conclusiones. Pese a una ardua labor investigativa, no resulta fácil sacar conclusiones concretas. Sin embargo, las mismas se basan en los datos obtenidos a través de la experimentación para compararlos con el resultado de otros trabajos. Elaborar conclusiones concretas. Escriba los resultados generales obtenidos de la investigación, sus principios y sus relaciones con datos de otras indagaciones. Indique las evidencias concretas de la investigación y delimite los aspectos que no se resolvieron. Prescinda de datos no apropiados en la investigación. Concuerde con los resultados de otros trabajos e indique cómo se comparan. Exponga las consecuencias, repercusiones y aplicaciones prácticas de la teoría obtenida del trabajo. Explique las conclusiones coherentemente, con claridad y concisión. Resuma las pruebas que respaldan a la verificabilidad del trabajo. Puede dar recomendaciones y sugerencias que sirvan como soporte para las investigaciones futuras. Redacte en presente los trabajos de otros conocimientos ya existentes. Asimismo, en pasado sus juicios de valor aportados en la investigación. agradecimiento. Janet, agradecimiento. Se refiere al reconocimiento que se otorga a la institución que aportaron para mejorar su investigación, como a la obtención de becas, cursos, especializaciones, entre otros. También a quienes han aportado económicamente en todo el proceso y a los científicos que contribuyeron con sus conocimientos, teoría, marco teórico, refutaciones, experimentaciones, hipótesis, resultados. Bibliografía. Son las referencias que utiliza el investigador en el propósito de verificar que su trabajo ha cumplido con el esquema propuesto en la recopilación de información verdadera, con el uso adecuado de enunciados que han sido citados, con la aportación de otras teorías, experimentos y resultados. me sentí. Cristian, Ya, dice apéndice. Aunque no es necesario que se lo incluya en su formato, pero resulta útil para la comprensión del proceso en orden jerárquico que evidencia el transcurso de la investigación. Facilitará al lector la guía adecuada para encontrar lo que le interesa. Se puede incluir notas sobre los métodos utilizados, cuestionamientos, aclaraciones. Lo elaboró el autor del texto y es la responsabilidad del mismo.
se coloca y se lo desea luego de la bibliografía. Anexo. Puede ser las tablas, gráficos, organizadores, cuadros estadísticos, entrevistas, encuesta, transcripciones de documentales, fotografías, entre otras. Los anexos sirven para demostrar que la investigación es confiable y puede ser verificada. También para esclarecer la comprensión y el uso adecuado del información. Bueno, conceptos básicos, pero estos conceptos básicos me lleva a que la próxima semana, perdón, la próxima clase vamos a hacer una pruebita de lectura, porque me están fallando mucho en la lectura, en la pronunciación, las palabras. Entonces, ¿dónde está Gaby?